Ascensor UABC. Yo soy Laura Gil. Yo soy Alberto Romero. Y el día de hoy nos encontramos en la Facultad de Deportes, donde se llevará a cabo la segunda competencia de robótica de la Facultad de Ingenierías y Ciencias Químicas. Así es, esperamos que haya muy buena competencia el día de hoy, pero sobre todo que haya una competencia sana y que se diviertan mucho los chicos. No se despeguen de su pantalla porque estos 30 minutos van a estar cargados de muy buen contenido y de muy buena calidad, porque no olviden que están en Ascensor UABC, temporada 14. Hola, ¿qué tal amigos? Sean bienvenidos a esta sección del programa del Quehacer Universitario, sección en la que hablaremos de una problemática que nos concierne a nosotros los estudiantes y al público en general. Hablaremos acerca del transporte público y cómo afecta esto a los cimarrones día con día. Así que acompáñenme. Me llamo Leonardo Valenzuela y estudio la carrera de Derecho. Hago 1 hora de camino, media hora al centro, de mi casa al centro y media hora del centro para acá. Uso 2 taxis. Sí, igual, uno para el centro y uno para la escuela y de regreso igual, uno para el centro y uno para mi casa. He llegado a hacer hasta 1 hora y media de la hora regular que hago. Es el tiempo de espera cuando ocupan que se llene el taxi, me molesta. Tengo entendido que es un promedio de 8 a 12 minutos que tienen que esperar los taxis por medio del reglamento de transportes públicos, pero ellos esperan hasta que se llene. Cuando está fluido el día no hay ningún problema, pero el detalle es cuando hay poca afluencia, hasta 20, 30 minutos espera el taxi a que se llene. Hay una baja en las unidades, como que faltan a trabajar o no quieren subir mucha gente, no sé, pero hay más gente esperando el transporte público. Mi nombre es Fabián Alonso y estudio en Relaciones Internacionales, la Economía y RI. 50 minutos de la casa aquí a la escuela y de la escuela a la casa entre 1 hora, si acaso 1 hora 10 por mucho. Sí, 2, un camión y un taxi. En un día normal, lo más que he tardado 1 hora 20 por la ruta que agarra el taxi para bajar a las 5:10. No, siempre ha habido. Sí, bastante, viejo. Yo creo que todos lo sabemos que allí en el puente la fila llega hasta arriba, man. Ahí ya no sabes si también están haciendo fila o pidiendo dinero, ¿verdad? Pero sí, bastante los taxis, en especial los que bajan a las 5:10 por la central. Bueno, mi nombre es Cianefi Castor Rodríguez, soy del tronco común de ingeniería. Ok, de camino de mi casa a la escuela es 1 hora aproximadamente y de la escuela a mi casa es 1 hora y media, lo promedio por el tráfico. Al día, porque también trabajo, utilizo 3, uno de mi casa al trabajo, del trabajo a la escuela y de la escuela a mi casa. Llegando de la escuela a mi casa, ya por la hora, por el clima, han sido 2 horas, 2 horas y media. Sí. La única dificultad sería el tiempo en que tarda en llegar o que en veces pasa 10 horas. Digamos, todos los días pasa a las 2, hay otras veces que está pasando a las 2:15, eso sería lo único. Cuando llueve, sí, que van llenos, no se detienen o simplemente estoy esperando en la parada que lleguen, ya no pasan. Eso fue todo en la cápsula del día de hoy. No olviden que están viendo Ascensor UABC, temporada 14. Continuamos con más contenido. La universidad cumple 62 años al servicio de la educación de los baja californianos. Y hoy te llevaremos a través de un viaje en el tiempo para conocer los acontecimientos más importantes de esta institución. Esta es tu sección, Lo que debes de saber. ¡Acompáñanos! La creación de la universidad se dio en un ambiente político un poco difícil, ya que el estado de Baja California acababa de ser nombrado entidad federativa. Es por esto que la comunidad baja californiana cada vez pedía más una universidad propia, ya que eran muchos jóvenes que dirigían sus pasos a ciudades como México, Guadalajara y Monterrey para realizar sus estudios universitarios. Ante esta situación, el 28 de febrero de 1957, el primer gobernador del estado de Baja California, Braulio Maldonado, en conjunto con su Cámara de Diputados,
la Ley Orgánica de la Universidad Autónoma de Baja California, la cual establece a la universidad al servicio público, descentralizada de la administración del Estado y con plena capacidad jurídica. En 1959 se nombró al doctor Santos Silva Cota primer rector de la universidad y al licenciado Rafael Soto Gil como secretario general de la institución. La Universidad Autónoma de Baja California ejerce su influencia académica en todo el estado a través de sus 4 campus oficiales, los cuales son Mexicali, Tijuana, Ensenada y Valle de las Palmas. En 1963, la Rectoría de la Universidad y Departamento de Difusión Cultural consideraron la necesidad de encontrar un lema que sintetizara nuestros ideales, y fue así como se dio a conocer la convocatoria al concurso para su selección. Participaron alrededor de 864 lemas, donde la propuesta del entonces estudiante Miguel Garate Velarde ganó con el lema "Por la realización plena del hombre", para después convertirse en el lema oficial de la Universidad Autónoma de Baja California. El mensaje que posee nos explica que la realización plena nos permite desarrollar al máximo nuestras posibilidades, trabajando con eficacia y constancia, que permite alcanzar las metas propuestas individual y socialmente. El pintor José Reyes Mesa fue el triunfador en el certamen al que convocó la universidad el 15 de febrero de 1956, para escoger el escudo que representaría a la universidad y expresaría sus ideales donde quiera que éste se encuentre, ya sea en eventos culturales, competencias deportivas, en aulas de estudio y en el trabajo profesional. En mayo de 2017 se incorporó como símbolo universitario las siglas UABC en imagotipo pincelazo, del diseñador Sergio Tapia, quien lo heredó a la comunidad universitaria como elemento de identidad. Dicho imagotipo fue realizado inicialmente para el 30º aniversario de la institución. La Universidad Autónoma de Baja California, a lo largo de estos 62 años de existencia, ha priorizado a sus estudiantes por sobre todas las cosas, ofreciendo servicios como psicólogos, nutriólogos, actividades deportivas y talleres de diferentes estilos. Además de tener un sistema de materias optativas muy flexible, pudiendo tomar materias optativas en otras facultades sin importar la tuya. Un ejemplo, si eres un ingeniero que gusta del arte, puedes tomar una optativa en esta facultad. También no podemos olvidar el excelente sistema de intercambio estudiantil con el que cuenta la universidad, teniendo relaciones con universidades del más alto prestigio a lo largo del mundo. Al final, la misión principal de la UABC es formar ciudadanos profesionistas capaces en el ámbito laboral, local, nacional e internacional, con una mente creativa y libre. Recuerda que esta fue tu sección, Lo que debes de saber. Continúa sintonizándonos, estás en Sensor UABC, temporada 14. Padre Baja California, mira tus hijos que intentan con esfuerzo, con certeza, la realización plena del hombre, con esfuerzo, con certeza, la realización plena del hombre. Estamos aquí con Carlos Alfredo Hernández, uno de los organizadores de esta competencia, y nos va a mencionar de qué se trata. Es una competencia de robótica, es la segunda edición del torneo, ya que el año pasado se llevó a cabo. Hubo un cambio en esta edición, ya que se agregó una nueva categoría que es la de carrera de bichos. Son seguidor en línea y sumobot, siguen siendo las mismas del año pasado, y ahorita la premiación va a ser dependiendo del número de jugadores. Va a ser aproximadamente 3,000, 2,000, depende de la categoría, ¿no? Muy bien, entonces más tarde veremos quién queda como ganador. Muchas gracias. ¿Qué tal, amigos de Sensor UABC? Yo soy Laura Gil y el día de hoy les traemos una cápsula especial donde hablaremos sobre qué son los fenómenos climatológicos y cómo leer correctamente el reporte meteorológico. Comencemos. Primero, ¿qué es la meteorología?
La meteorología es la ciencia que se encarga de estudiar y predecir los diversos fenómenos que se producen en la atmósfera, como lo son las tormentas, los vientos, huracanes, tornados, entre otros. ¿Cuál es la situación climatológica que tenemos actualmente los cimarrones? Frío y lluvias. Estos han sido provocados por el Frente Frío número 40, que azota el norte de nuestro país, en combinación con una corriente polar que se ha mantenido constante en los últimos días. Pero, ¿qué es un frente frío? El frente frío es una frontera entre una masa de aire fría en movimiento que se enfrenta a una masa de aire caliente y la desplaza, provocando aire más frío y más denso. Los frentes fríos se mueven rápidamente, con velocidades de desplazamiento de entre 40 y 60 km por hora. Se pueden prolongar entre 3 a 7 días, según su localización geográfica, y pueden tener una longitud de entre 500 y 5.000 kilómetros, con un ancho de 5 a 50 kilómetros. Y bien, ¿qué es un sistema de alta o baja presión? El sistema de alta presión es una zona donde la presión es mayor que en los alrededores y los vientos giran en el sentido de las manecillas del reloj, caracterizándose por provocar buen tiempo y ausencia general de nubes. El sistema de baja presión es una zona donde la presión es menor que en los alrededores y los vientos giran en el sentido contrario de las manecillas del reloj, caracterizándose por provocar tiempo inestable asociados a cielos mayormente nublados. Para conocer mejor el reporte del clima, es necesario conocer las nomenclaturas con las que se miden. La temperatura se mide en grados centígrados o grados Fahrenheit, dependiendo las medidas de cada país. El viento se mide por kilómetros por hora y se dicta en la dirección en que éste provenga. Por ejemplo, sureste, noroeste, noreste, etc. La humedad se mide en porcentaje del 0 al 100 y tiene como función conocer el nivel de humedad del aire por hora del día. El punto de rocío es la temperatura más baja a la que comienza a condensarse el vapor de agua que está en el aire, y este es medido en grados centígrados. El índice UV es un indicador de la intensidad de radiación ultravioleta y se mide en una escala del 1 al 10, donde 1 y 2 es un riesgo bajo, 3, 4 y 5 un riesgo medio, 6 y 7 un riesgo alto, 8, 9 y 10 muy alto. Así que no olviden usar protector solar siempre y sobre todo cuando el índice UV esté arriba de 3. La nubosidad mide el porcentaje de nubes durante el día. Las lluvias o precipitaciones son medidas en milímetros y la probabilidad se mide en porcentaje, por lo que es muy importante no confundirlas. Las nevadas son medidas en centímetros y el hielo es medido en milímetros. Por último, la visibilidad mide por kilómetros la dispersión o densidad de la neblina o contaminación por la mañana. Ahora, cimarrones, les daremos algunos consejos para cuidarse del mal clima. Deberán salir bien abrigados de casa. Tomar cosas calientes durante el día para evitar el frío. Cubre muy bien tus pies y usa zapatos que te protejan del agua. Carga siempre un paraguas o impermeable. Deberás estar pendiente de lo que dicen las autoridades y sobre todo proteger a los animales y plantas de nuestros alrededores. Muchas gracias por acompañarnos en esta edición de A Ciencia Cierta. Nos vemos en la próxima. Bienvenidos a su sección Detrás de. Mi nombre es Jessie Salcido y el día de hoy les hablaremos acerca de la tarjeta de identidad. ¿Ustedes conocen cómo se tramita o cuáles son los beneficios que esta te ofrece? Si no es así, entonces quédense para saber esta información. La tarjeta de identidad es un programa
que ha desarrollado la Fundación UABC, con la finalidad de generar un elemento que identifique y distinga a los universitarios ante la comunidad en general y que propicie un vínculo mediante la fidelización o credencialización de sus miembros. Además, apoya la economía de la comunidad universitaria, que se beneficia con descuentos o promociones en más de 120 establecimientos afiliados a nivel estatal. Los requisitos para obtener la tarjeta de identidad es contar con una matrícula o número de empleado en UABC y realizar una aportación por concepto de cuota de recuperación de 100 pesos. Para la modalidad de tarjeta de identidad de egresados, es necesario proporcionar al recoger la tarjeta matrícula, número de cédula, título, constancia con créditos o cualquier otro documento que certifique tu identidad como egresado UABC junto con una identificación y realizar una aportación por concepto de cuota de egresados de 200 pesos. Esta tarjeta es para toda la comunidad universitaria de UABC, tanto estudiantes como docentes, personal administrativo y egresados, quienes cuentan con la modalidad exclusiva de tarjeta de identidad de egresados para miembros que han culminado sus estudios en licenciatura, maestría o doctorado en UABC. Puedes obtener tu tarjeta a través de tu inscripción. Durante tu proceso de inscripción, puedes marcar la casilla que te invita a adquirir la tarjeta de identidad y recogerla posteriormente en oficinas de Fundación UABC. O bien, puedes acudir en cualquier momento a las instalaciones de Fundación UABC para realizar tu solicitud previa a tu tarjeta. Así como también existen promotores que visitan las unidades académicas para hacer entregas. También puedes solicitarla con ellos y el promotor te la entregará en la mano. O también puedes realizar tu solicitud vía web. Se generará una boleta de pago una vez que realices tu aportación y podrás recogerla en Fundación UABC. Esta tarjeta brinda descuentos o promociones en más de 100 establecimientos a nivel estatal, así como descuentos en cursos y diplomados en las diferentes facultades, acceso a la biblioteca, entre otros. Y es la única tarjeta en todo el estado que ofrece descuentos de hasta el 50%, que te benefician solo por formar parte de la comunidad cimarrona. La organización responsable del programa Tarjeta de Identidad es la Fundación UABC. Esta es una asociación civil sin fines de lucro que colabora con la Universidad Autónoma de Baja California, creando oportunidades para transformar la vida del individuo y que éste transforme a la sociedad con base a la cultura humanista. El espíritu de la filantropía de Fundación UABC, el dinero recaudado se destina a los programas filantrópicos de la institución y a cubrir los costos operativos del programa. Está muy sencilla y no se me hace que tenga un precio muy alto. La manera de cual la conozco yo es digital, más que nada cuando te puedes llegar a inscribir o reinscribir y es muy práctica. Accesible la forma de obtenerla, ya que solamente la tramitas pagando junto con tu inscripción, que son 100 pesos, y los beneficios son muy buenos, son factibles. De hecho, te dan descuento para libros, en comidas. Sí, pues un beneficio para los estudiantes, ya que pues vienen como por ejemplo muchas personas foráneas, entonces no cuentan con cierta renta semanal, entonces pues con estos descuentos beneficia más que nada diferentes aspectos para ellos. Sí, he usado el descuento en las tortas Tonka, nada más, de ello más no he usado los beneficios. Pienso que sí, porque algunos descuentos son útiles y algunos beneficios extras son bastante útiles ahora sí que para los estudiantes. Es de utilidad, sí, porque te da descuentos para hacer cuando sales con tus amigos. Es fácil, pues, nomás te metes a la página y la pides con tu pago. Y bueno, esto fue todo por su sección Detrás de. Mi nombre es Jessy Salcido y recuerden que esto es Sensor UABC, temporada 14. Por el segundo torneo de robótica aquí en la Facultad de Deportes y vienen del CECITE Altiplano. CECITE Altiplano. Estamos aquí con Pablo y Luis del CECITE de Altiplano y son los ganadores de este torneo. ¿Cómo se sienten? Muy bien, la verdad, ganar. No, pues estoy muy emocionado porque es la primera vez que ganamos un primer lugar y competir en estos concursos pues
nos da mucha motivación para seguir adelante y hacer mejores prototipos. ¿Cuánto les toma hacer sus robots? Para tomarle el tiempo tienen que dedicar como mínimo 3 semanas para que tu prototipo esté perfecto y eso de la rampa, ya que es muy complicado hacerla, pues se toma tiempo. Entre más tiempo le dediques, pues mejores serán los resultados que obtengas en los concursos. Bueno, muchas gracias, felicidades. Muchas gracias. Y les deseo la misma suerte para la próxima. Bueno, gracias. ¿Qué tal amigos de Sensor UABC? El día de hoy el equipo de Ruta UABC va a tocar un tema muy importante para todos nosotros como universitarios, y es la lectura. Por si no sabían, UABC Campus Tijuana cuenta con un espacio de lectura para todos nosotros, y el propósito de esta cápsula es dar a conocer ese espacio, ya que el hábito de la lectura es de suma importancia para nuestra formación como universitarios. Leer un buen libro a diario es beneficioso, ya que nos ayuda a mejorar nuestra habilidad lectora y de comprensión. Y por qué no, aprender algo nuevo con cada página que leemos. Así que ya saben amigos, si no quieren perderse nada más de la vida de los universitarios dentro y fuera de la escuela, quédense aquí en Ruta UABC, la sección que sigue el día a día de los cimarrones. La sala de lectura es un espacio gratuito, localizado en la biblioteca de UABC Campus Tijuana. Dicho espacio es creado con la finalidad de invitar a toda la comunidad estudiantil a que sean parte del ámbito de la lectura. En sus estantes podemos encontrar una inmensa cantidad de libros, novelas, cuentos, poemas, libros basados en hechos históricos o películas, entre muchos géneros más. Así que no hay pretexto para no poder agarrar un buen libro y empezar a leer hoy mismo. Claro, para poder acceder a la sala de lectura hay que respetar dicho espacio, guardar silencio, no ingerir alimentos y bebidas, sentarse de manera adecuada. Son algunas de las reglas que nos permitirán utilizar la sala cuando nosotros queramos, además de poder disfrutar nuestro momento de lectura. Recuerda que cada vez que termines de utilizar un libro, acomódalo en su lugar, ya que de esta manera podrás encontrar ese libro cuando quieras volver a leerlo. Solo los usuarios universitarios tienen derecho al préstamo externo de recursos informativos. Para obtener este servicio se deberá presentar 1. Credencial vigente. 2. Recibo de inscripción. 3. Identificación con fotografía. En el módulo de circulación. En el caso de renovación de libros, se pueden realizar a través del catálogo de cimarrón del portal de alumnos. La comunidad universitaria y el público en general puede hacer el uso para su consulta de todos los materiales disponibles en la biblioteca. Cabe por aclarar que las personas que no sean parte de la comunidad estudiantil no podrán utilizar los materiales fuera de la biblioteca. Personalmente, la sala de lectura me ha ofrecido muy buenos libros. Filosofía y la historia de México son uno de los temas literarios que más me gustan. Así que también te invito a ti, a que te des la oportunidad y seas parte de la comunidad lectora, ya que uno no sabe qué nos puede enseñar un buen libro. ¿Y por qué no? Aprovechar nuestro tiempo libre para cultivar nuestro conocimiento. Y para concluir cimarrones, nos hemos dado cuenta que la UABC siempre está a favor de la educación para todos. Por ello nos ofrece estos espacios gratuitos. Sin importar si eres o no parte de la universidad, siempre serás bienvenido. Solo respeta el reglamento y utiliza los libros de manera adecuada, ya que es propiedad de todos nosotros. Si tienes alguna duda sobre este espacio, no dudes en acercarte con los encargados de biblioteca, que con gusto te van a atender. Y ya saben amigos, si no quieren perderse nada más de la vida de los universitarios dentro y fuera de la escuela, quédense aquí en Ruta UABC, la sección que sigue el día a día de los cimarrones. Sean bienvenidos a una edición más de A Ciencia Cierta. Mi nombre es Axel Martínez y el día de hoy tenemos una cápsula muy especial para ustedes referente a la música.
¿Y ustedes cómo se sienten al momento de estar escuchando música? Veamos los siguientes testimonios. Me tranquiliza, me siento a gusto escuchando música, me relaja. Pues me tranquiliza mucho escuchar música, me relaja la música. Yo me siento de una manera, dependiendo de la música que escuche, que esté escuchando en ese momento, me siento muy feliz, puedo sentirme muy emocionado, principalmente busco que sea una canción o que la música sea movida para sentirme enérgico, que me dé energía. Para mí la música es como un camino para la relajación, me relaja mucho, me emociona, sobre todo estarlo escuchando en el carro, después de salir de la universidad, como que te desestresa mucho. Cuando escucho música, la verdad yo siento unas ganas de acompañar la letra de la canción porque siento que ese ritmo está dentro de mí y, bueno, depende de la canción, me dan ganas como de levantarme y empezar a bailar y hacer todo eso. Pues canalizo todas las emociones que no puedo expresar durante el día y dependiendo del género, pues produzco diferentes emociones. Venerada en algunas culturas y presente en otras, la música ha acompañado al hombre durante toda su historia. Y quizás se pregunten por qué gusta tanto. La investigadora Valoris Limpour del Instituto Neurológico de Montreal lideró un estudio mediante el cual evidencia que la música efectivamente es una recompensa intelectual. Al escuchar una canción, se provoca una gran actividad neurológica que involucra a varias partes del cerebro. Durante el experimento, se monitoreó el cerebro de los participantes mientras escuchaban una canción por primera vez. A través de una resonancia magnética, las imágenes demostraron que en el núcleo accumbens, un grupo de neuronas del encéfalo actuaba para establecer si nos gusta o no determinada pieza musical. Un grupo de científicos canadienses reveló el secreto detrás de la atracción musical. Se trata de las melodías. Las melodías suscitan en nuestro cerebro respuestas emocionales. Al mismo tiempo, se despiertan varias áreas del cerebro, como la sensorial, la ejecutiva y la emocional. Los sentimientos que surgen al escuchar una canción se deben en gran medida a las expectativas que se generan en nuestra mente. La música lleva a recordar hechos pasados, revive experiencias y emociones. Son estos patrones específicos de aprendizaje que se generan una y otra vez al escuchar una melodía que hacen que la música guste tanto. No es de extrañarse que se le considere una de las artes más importantes. Lo cierto es que la música que más nos gusta siempre nos genera placer, gracias a la dopamina, un neurotransmisor que está presente en distintas áreas del cerebro que activa diversas funciones de nuestro organismo y está directamente relacionada con la alegría, el entusiasmo y hasta el gozo. Asimismo, este químico cerebral también tiene otros efectos importantes en nuestro comportamiento, el rendimiento físico y hasta nuestra capacidad para estudiar, aprender o tomar decisiones. La música también puede ser un gran aliado o enemigo para conciliar el sueño o para mantener el buen humor. El secreto está en estudiar nuestras reacciones frente a distintos tipos de música, seleccionando aquella que nos genera el mayor bienestar físico y mental, favoreciendo inclusive el funcionamiento pleno de nuestros sentidos. ¿Qué les pareció toda esta nueva información? Muy interesante, ¿no lo creen? Nuevamente, mi nombre es Axel Martínez y esta fue una edición más de A Ciencia Cierta. Bueno, esto fue todo para el episodio de hoy. Esperamos que lo hayan disfrutado, esperamos que hayan disfrutado del contenido y de esta competencia tan divertida de robots. Recuerden que yo soy Laura Gil. Así es, yo soy Alberto Romero y recuerden que tenemos una cita el siguiente domingo por Síntesis TV a la 1:30 de la tarde y en su repetición los miércoles a las 11 de la mañana. También recuerden seguirnos en nuestras redes sociales como Sensor UABC en Facebook, Twitter, YouTube e Instagram para no perderse de las novedades que tenemos para ustedes. Recuerden que esto es Sensor UABC, temporada 14.